Bueno, ya con nosotros se encuentra Ariela Ruiz Caro. Ella es economista y analista internacional. Ariela, muy buenos días y el agradecimiento por haber accedido a esta entrevista de Caja de Resonancia. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ariela, estos últimos días han estado bastante convulsos a raíz de las medidas tomadas por Donald Trump y el régimen trumpista alrededor de los aranceles, con idas y venidas, con fuertes caídas en las bolsas de valores, con respuestas de parte de la Unión Europea y de China. Danos tu primera impresión acerca de esta decisión de Trump sobre esta política arancelaria que ha venido tomando, insinuando y tratando de imponer en los últimos días. Sí, bueno, yo creo que este tema de la política arancelaria de Trump, el presidente lo clarificó muy bien en su discurso de inauguración de toma de la presidencia el 20 de enero, cuando mencionó a un presidente estadounidense como un as de hace más de 100 años, que fue el as digamos, de la grandeza de Estados Unidos, que trabajó con la base de la imposición de aranceles a todo el mundo. Y esto en realidad, si uno lo mira en perspectiva, él tiene razón, porque ningún país desarrollado ha generado, se ha industrializado sin el apoyo del Estado y sin la imposición de aranceles. Los del Asia, Estados Unidos, el Reino Unido, todos se han desarrollado. Pero el tema es que hoy nos encontramos, y por iniciativa de Estados Unidos, hace 40 años, después de que cayó el muro de Berlín en 1990, hemos desarrollado una estrategia económica neoliberal y entonces todas las industrias se han expandido por el mundo, han buscado recursos naturales se han instalado donde hay mano de obra barata y hoy el tejido industrial está muy esparcido por el mundo. Entonces, dar marcha atrás es muy difícil. Entonces, yo creo que volver hacia atrás es algo imposible, no tiene ninguna posibilidad de éxito, pero es un arma de negociación de Trump sobre una problemática mucho más compleja que es la lucha geopolítica y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos como primera potencia económica, política y diplomática. Frente a Ariela, una... ¿quiénes serían los ganadores y los perdedores, digamos, si es que se logra avanzar en estas propuestas de Trump de poner aranceles donde a Estados Unidos le convenga? Como justo acaba de decir el portavoz de la Cancillería de China, que me parece bastante lógico, es que con la guerra arancelaria no gana nadie, todos pierden, porque evidentemente no gana China tampoco y no gana Estados Unidos, porque ¿quiénes van a pagar ese 140% que le ha puesto Estados Unidos a China como aranceles? Y lo van a pagar, claro, el Estado recauda esos aranceles en las importaciones, en un país que además está sobreendeudado, es uno de los países más endeudados del mundo, 120% de su deuda equivale a la totalidad de la economía. O sea, la deuda es más grande que la economía y tiene un déficit fiscal de casi 7% y evidentemente déficit comercial. Entonces, Estados Unidos está tan endeudado que necesita recaudar recursos. Pero el tema es que va a generar deflación, depresión, porque va a bajar el consumo, van a subir los precios, porque las corporaciones o las empresas importadoras no van a cargar con ese costo o cargarán parte de ese costo.
pero quienes van a ser los grandes perdedores son los consumidores, y de hecho el consumo hace 4 meses que viene en picada en Estados Unidos. Y el JP Morgan ha anunciado que hay 60% de posibilidades de que haya una recesión global. Pero entonces, ¿cómo entender, ¿no? Si la mayoría de analistas económicos y políticos dicen que estas medidas arancelarias de parte del gobierno trumpista van a originar una crisis económica, inclusive pareciera que en el retroceso, ¿no? De a todos menos a China, bajar los aranceles al 10% es consecuencia de los problemas en las bolsas de valores, de los problemas con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y con lo que le exigen las grandes corporaciones estadounidenses a Trump, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende este juego dentro de la disputa o la estrategia geopolítica de Estados Unidos y Trump respecto a China? Bueno, digamos que él ha pausado los aranceles, por ejemplo, a Vietnam de 47%, a Taiwán. Ese tipo de aranceles los ha pausado, pero él ha dejado fijos el 10% de arancel a todo el resto del mundo, y también ha dejado el 25% de aranceles al acero y al aluminio a los países productores, como en América Latina, México, Brasil y Argentina. También ha dejado grabado el 25% a los automóviles. Entonces, es una pausa para los aranceles estos muy altos que impuso a países de Asia, a la Unión Europea de 20% por 90 días. Y si no negocian, y van a negociar en esos 90 días, y si no logran ningún acuerdo, pues entonces les mantiene los aranceles. Obviamente van a negociar, incluida la Unión Europea, pero el tema es que China también ahora tiene 148% o 145% de aranceles. O sea, es como una escalada, ¿no? Que empezó le puso Estados Unidos 34% y China le puso igual 34%, y después aumentaron a 84% y después a 120% y ahora están China, Estados Unidos en 125 y Estados Unidos en 145. Pero eso no es viable. Y Trump podrá creer que eso es algo positivo, que va a destrozar la economía china, pero no se está dando cuenta que en Estados Unidos se va a destrozar, porque como tú has dicho, los bonos del Tesoro, ¿qué está pasando? Que los bonos del Tesoro, en vez de estar no están siendo vistos como el activo, como un instrumento de seguridad, como siempre ha sido visto, que tiene una tasa de interés en la cual invierten muchos países como China, India, Japón, Brasil, como parte de sus reservas internacionales. Esos son los principales, pero ahora se está viendo como un activo de riesgo, y esto es peligrosísimo. Es como una reloj, una bomba que puede explotar en cualquier momento, sobre todo frente a un escenario donde existen unos BRICS, ¿no? El grupo de los BRICS, que lentamente, pero ellos van dejando de utilizar el dólar como moneda de intercambio internacional. No crean una nueva moneda, pero comercian entre sus propias monedas. En ese sentido, ¿tú crees de que, bueno, tenemos esta primera llamada guerra comercial, que es principalmente entre Estados Unidos y China, y las medidas arancelarias respecto al resto del mundo, yo creo más es para disciplinarlas, es para quién se pone al lado de Estados Unidos y por lo tanto se hace más o menos un parteaguas, ¿no? Pero además tenemos los otros campos de batalla, que es el tecnológico, ¿no? La lucha por la hegemonía, el tecnológico, y como tú acabas de señalar, el monetario. O sea, no es posible que todavía, como se dice, ¿no? Dos países, China y Perú, tengan que comprar y hacer intercambios, por ejemplo, con el dólar, cuando Perú ni China tienen el dólar como moneda. ¿Por qué no utilizar
la moneda china o la moneda peruana, tratando de ejemplificar de manera bastante simple la cuestión esta de por qué utilizamos o seguimos utilizando el dólar. Pero bueno, está la cuestión esta monetaria, bueno, si dejamos a un lado lo militar, ¿no? ¿Cómo tú crees que en medio de esta situación, finalmente la propuesta, la estrategia planteada por Trump tenga algún nivel de triunfo, beneficio en esta lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China? Yo sinceramente no creo que tenga ninguna posibilidad de éxito. Y diría que es todo lo contrario, porque lo que se está ganando Estados Unidos es un rechazo de su socio estratégico, que es la Unión Europea, que hoy tienen una reunión de ministros de Economía donde van a analizar la situación. La Unión Europea, yo no quiero hacer juicio de valor, porque la Unión Europea también ha tenido muchos errores, pero ellos se sienten traicionados no solo en lo económico, sino en el marco de la OTAN. Y lo mismo, bueno, no se diga de África, no se diga de Asia, ¿no? De Vietnam, otros países, Taiwán y Japón. América Latina. Y no solo está el tema también de la geopolítica, todas esas amenazas de intervención a Panamá, a México. O sea, incurrir en el territorio mexicano con grupos armados para enfrentar el narcotráfico, cuando el narcotráfico también es un problema de la demanda. Es Estados Unidos que tiene que poner fin o tiene que actuar sobre la demanda en Estados Unidos. O en Estados Unidos no hay los agentes que alimentan toda esa oferta que nosotros latinoamericanos efectivamente existe un gravísimo problema de narcotráfico, pero es problema de ellos también. No nos pueden castigar y pretender militarizar las fronteras por ese tema. Ariela. A mí me da la impresión que esto está siendo efectivamente una compulsa de fuerzas donde la capacidad de resistencia de uno u otro va a ser una pieza decisiva, ¿no? ¿En qué elementos dirías tú que estaría la capacidad de resistencia de China para entrar a la negociación con mejor pie, o la capacidad de resistencia de los Estados Unidos con el mismo objetivo de tener ventajas en la negociación que se haga con China? Mira, yo creo que China es el primer socio comercial de casi todos los países sudamericanos, de los países africanos y de unos 130 países en el mundo. Es el primer socio comercial. Con la iniciativa de la Ruta de la Seda, los chinos son inversores, los primeros inversores en infraestructura portuaria, carreteras, digital, en más de 130 países. Estados Unidos no está invirtiendo y por eso se inventa iniciativas como la iniciativa América Crece en época de Donald Trump y la iniciativa de Alianza para la Prosperidad Económica de América, de las Américas, por Biden. Entonces, pero las dos propuestas lo que dicen es que Estados Unidos va a invertir en América Latina, en la infraestructura, pero ellos no tienen los recursos y condicionan, siempre y cuando no se construyan puertos ni acepten la tecnología 5G de Huawei. Entonces, es una propuesta condicionada. Y como no tienen dinero para llevarla a cabo, entonces América Latina se encuentra entre la espada y la pared, sobre todo en el área tecnológica. Entonces, pero los países van dando pasos firmes, como con excepciones como Costa Rica, que no aceptó la presión de Estados Unidos de no convocar a Huawei en la licitación para la tecnología 5G. Pero Brasil con Bolsonaro no la excluyó, porque Brasil, aún con Bolsonaro, se para de una manera más firme. Entonces, América Latina se ha suspendido la venta del puerto chino a BlackRock para solucionar el problema del canal de Panamá. Entonces, no tiene muchas
es una economía en crisis. O sea, hay que reconocerlo, y esto no significa ni ser antinorteamericano ni pro-chino, sino que realmente es una potencia en declinación, y esto es evidente que es así, ¿no? Entonces China tiene más aliados y tiene los BRICS, y esto no es bien visto en el mundo, la actitud de Estados Unidos. Ariela, y en medio de esta situación, de esta disputa geopolítica, de estas amenazas de parte de Trump a los países del mundo y en particular a Latinoamérica, ¿tú cómo crees que deba responder Latinoamérica? Señalábamos que hace algunos días, antes de ayer, el 9 de abril, había habido una reunión de la CELAC y habían planteado una declaración de Tegucigalpa, ¿no? Llamando a la unidad, llamando a la coordinación, llamando a enfrentar juntos los problemas que se avecinan, ¿no? ¿Es suficiente? ¿En qué medida esto está limitado? ¿Qué más se podría hacer al respecto? Creo que en la CELAC lo primero que habría que hacer es cambiar el sistema de votación, porque las declaraciones, para tener definitivamente una voz única en América Latina en temas como la declaración de Tegucigalpa, que es una declaración bien básica, no hace un apoyo explícito al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, a la masacre que comete Israel con Palestina, porque eso nosotros no somos diplomáticos, entonces podemos hablar las cosas como uno cree que son. Entonces, no se enfrenta, no juzga la actitud de Estados Unidos de poner aranceles a países que tienen tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. No hay ese tipo de posiciones, es más o menos es recontra tímida. Y sin embargo, hay 3 países que no lo han firmado. Argentina, por supuesto. Milei antier se fue a Paraguay para convencerlo de que no firmara algo tan elemental y básico, y Nicaragua, que me parece insólito, porque tiene un problema con las Islas San Andrés, es un conflicto que tiene con Colombia, que la ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia. Pero no tiene que ver problemas bilaterales con un problema que es regional, político, de coordinación política, que siempre ayuda, porque nosotros individualmente, salvo Brasil, México, no somos nada, somos muy chiquitos, como la Unión Africana, que habla con una voz conjunta, ¿no? Con la Unión Africana. Sí, eso me parece. Ya, pero pareciera y algunos analistas juzgan que precisamente, por ejemplo, la intervención, la participación de Brasil en los BRICS hace que haya problemas de integración regional a nivel latinoamericano, como que habría cierta contradicción, ¿no? Además, tampoco México, como uno de los países más importantes junto con Brasil de Latinoamérica, toman demasiada iniciativa, ¿no? ¿Cómo tú ves estos comportamientos a nivel regional? Bueno, Argentina no toma posiciones ahora por el gobierno que tiene, pero Argentina hace décadas que sí tiene una participación activa en la CELAC. Lo que pasa es que, como te digo, el sistema de votación por consenso, eh, creo que debe ser como la OEA, mayoría calificada para algún tipo de decisiones, mayoría simple para otras, y se toma como que es la mayoría la que vota o favorece esta posición, ¿no? Porque siempre va a haber o un Bolsonaro o un Milei o una Nicaragua inexplicable o un Paraguay que, no sé, son negociaciones en el más estricto sentido de la palabra. ¿Por qué vota en contra de algo que es tan básico? ¿No? Sí. Bueno, aprovechando, Ariela, de que te encuentras en la Argentina, danos una impresión acerca del gobierno de Milei, cómo está la relación entre Milei y la población. El día de ayer teníamos noticias, perdón, el día jueves, ¿no? Teníamos noticias de la realización, se había realizado un paro nacional de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo tú ves, cómo tú la aprecias estando allá en Buenos Aires? Sí, mira, yo estuve hace un año y 2 meses aquí cuando recién entró Milei, y
hablabas con la gente, con el taxista, con el empleado de la verdulería, el panadero, etcétera, 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 y la verdad es que había un sentimiento de esperanza, que hay que darle tiempo. Pero hoy la gente está muy cansada, de hecho, hoy tiene un rechazo ya tiene 37, 38% de aprobación, cuando él entró con más de 60% de respaldo, ¿no? Y además ha entrado en un tema del cual él se jactaba y decía era el honesto. Entonces, el tema del escándalo de la criptomoneda Libra está muy comprometido, está siendo investigado en Estados Unidos por el FBI, porque esta empresa se armó en Estados Unidos y el Congreso acaba de aprobar la comisión para que se investigue. Todavía no se ha determinado quiénes son los miembros, pero va a ser investigado en el Congreso. Y todas las denuncias de la hermana, que es la jefa, la secretaria, su brazo derecho, que con sueldo, con todo, con nombramiento, ella se ha denunciado que ella cobra por entrevistas que le da a empresarios. Intermediaria. Intermediaria, es la que le hace la agenda y sí, cobran y cantidades enormes de dinero. Y el otro tema es que de verdad que la inflación es altísima, es impresionante lo cara que está porque el dólar está aguantado, porque en octubre hay elecciones legislativas. Entonces, si se produce la devaluación, que es lo que la devaluación, porque el Fondo Monetario Internacional, para darle el dinero que necesita, pide que deje flotar el tipo de cambio entre bandas, pero eso le va a disparar la inflación, porque esa película ya se vivió aquí muchas veces. Eso va a disparar la inflación, el desempleo. Él sigue con el tipo Elon Musk, ¿no? Que con su Dodge, su motosierra, ¿no? De la eficiencia gubernamental, la agencia de eficiencia gubernamental, él hace lo mismo, despide profesores, cierra proyectos para científicos, el cine, los jubilados. El ajuste ha sido pagado por los jubilados. Entonces no lo pagó, el ajuste no lo pagó la casta ni las corporaciones. Y la gente no es tonta y se da cuenta. Podría perder las elecciones legislativas en octubre, las elecciones de medio término. Medio término.